hacer sus consultas. John creo que había levantado la mano primero. Sí, o sea, más que nada es como logístico. Ujú. Los ejercicios milla extra son excesivamente largos. Entonces, a lo que me voy es que de este tipo de preguntas no será el control de ejercicio, supongo, porque no alcanzaría el tiempo. Es O que, sea, me refiero pues, en de largo, no de dificultad. no, claro, es que, por ejemplo, mira, un milla extra puede haberse sido clasificado en esa categoría porque es muy largo, no porque es muy complejo, pero van a haber otros ejercicios milla extra que es corto, pero muy complejo, porque hay que obtener datos, hay que hacer supuestos, hay que como cumplir varios objetivos de aprendizaje. En el fondo, como que un amoroso es súper directo, pero un intermedio ya debería cumplir al menos dos objetivos de aprendizaje, un avanzado tres. Ya después hay que hacer un análisis para llegar a un milla extra, o es muy extenso, como que va agrupando distintas capas de aprendizaje en el fondo, ¿Y el control de qué categoría era? avanzado, Sí. en promedio, yo diría. Porque puede ser que alguien tiene mayor propensión, por eso los dejamos escoger entre PPE, PI o activo intangible. Pues entonces, eso debería sumarle, pues, porque alguien dice, oye, soy mejor para esto, soy mejor para otro. Podría hacer esa diferencia. Gracias. Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, es que yo, o sea, sé que vamos a pasar hoy día toda la materia como de la fórmula, de la materia financiera, Ujú. y también vamos a pasar como cuando se ocupa, porque yo la verdad es que miro algunos ejercicios, o sea, leyéndome el libro intenté entenderlo y no, como no hubo caso. Sí, sí, obvio. Ahora vamos a ver hoy dónde se ocupan en todo ese caso, pero en el fondo lo que necesitarían para el control ya lo vimos. O sea, nosotros dijimos, mira, si es un pago, entonces, por ejemplo, se ocupa para la provisión de desmantelamiento. Cuando nosotros dijimos la noción de la perpetuidad, dijimos, y una propiedad de inversión quizá es algo súper cercano a una perpetuidad. O si ustedes tuvieran, por ejemplo, un derecho de agua o un derecho renovable por infinitos periodos, que literalmente es perpetuo. Entonces, como que lo que necesitan para el control ya lo saben desde la clase del jueves. Lo que vamos a aprender ahora es terminar la parte de matemáticas financieras y eso nos deja el jueves solo para ejercitar en lo que ustedes quieran, pero eso es para la prueba del sábado en el fondo, no para el control que ya lo podrían haber rendido en muchos casos. Entonces, como que sería injusto que si alguien lo rindió ayer, nosotros pasáramos la materia hoy día, por ejemplo. Profesor, Uh-huh. oiga, en la prueba del sábado va a ser a las 12. No, a las 10. Ya, perfecto. De 10 a 12 y después tienen como 20 minutos para subirlo el desarrollo a web curso. Entonces, o sea, súper importante leer las instrucciones, lo que posteábamos ayer en el metacurso, por si acaso. Vale la pena al menos la primera vez tener súper claro el detalle, porque si se les va algo que está en las instrucciones, no hay vuelta atrás, pues estaba en las instrucciones. Profesor, ¿y se usa Excel? Si quieren usar Excel, bienvenido sea. Yo ¿Y creo puedo que le hacer? Ah, acorta no, mucho, le no, acorta los tiempos de respuesta. yo lo que tenía pensado hacer es, por ejemplo, si hay de desarrollo matemático, 1, 2, 3, 4, 5, y el desarrollo pongo la respuesta y en el matemático hago yo las casillas. Y todo esto lo voy sacando foto y lo convierto en PDF. ¿Se puede? No. No se pueden sacar fotos y convertir a PDF, explícito en las instrucciones. Si lo quieren hacer en Excel, bien. Si lo quieren hacer en Word, bien. Esas son las dos únicas opciones. Perfecto. José, tú levantaste la mano. Perdón, que José la había levantado primero. Sí, profesor, yo tengo varias dudas con todo lo que están hablando en temas prácticos de la prueba. Se hace en Excel, pero ¿qué se hace en Excel? Como que le muestro las sumas de los activos intangibles, como no entiendo eso. O sea, lo Y que quieran, pues, o sea, no sé, si tienen que hacer como asientos o tienen que hacer cálculos de depreciación, invento, no sé qué puede ocurrir, pues. O si hubiera un activo intangible, te dicen, oye, estos tantos gastos son en fase de investigación, entonces son gastos. Tantos desembolsos son en la fase de desarrollo, entonces son costos. Por eso esto es el valor inicial. Si ustedes lo quieren sumar así, o si ustedes quieren ir haciendo cálculos, no sé, pues del pasado del valor en uso. Entonces dice, oye, el flujo de caja es tanto, le quedan tantos años, esta es la tasa de descuento, entonces el valor presente sería esto. Por lo tanto, ¿hay o no hay deterioro? Si lo quieren hacer en Excel, no es obligatorio que lo hagan en Excel. Mi impresión es que si lo hacen en Excel se van a ahorrar tiempo.
Eso es lo que nos dice la historia. Entonces, pero si no lo quieren hacer en Excel, no están obligados. Y, y con respecto a la pregunta, van a ser al final como alternativas y nosotros vamos a tener que responder como en Excel o en Word, como dijo antes, y Ujú. vamos a tener que ir poniendo como alternativa 1 cualitativa, o sea, cuantitativa, alternativa 2 cuantitativa, como para que ustedes se vayan guiando, como por nuestro desarrollo. Sí, claro, claro. O sea, es que pregunta 16, pues, porque a ustedes les va a salir, ustedes van a tener como 15 preguntas más los bonus, digamos 17 preguntas cualitativas. Entonces ustedes dicen, oye, esta es la 18, 19, 20, la van contestando en el orden que la vayan contestando. Quizás dice, oye, 25, 31, pero después para cuando uno verifique el desarrollo de la pregunta de cada uno, que muy probablemente sea distinta a la del resto, entonces puede ir a buscar exactamente eso. Entonces si le ponen 31, creo que toma un segundo colocarlo y es súper ordenado para buscar el desarrollo. No hay que ser que por ese desorden se terminen descontando algún tipo de puntaje. Profe, ¿qué es lo que entra de matemática financiera para el control? Lo que posteamos, nada más ni nada menos. Ya, perfecto. ¿Mm? ¿Y para la prueba Ignacia. también eso? No, para la prueba todo lo que pasemos hasta el último segundo del jueves. Ya, perfecto. Ignacia, tú habías levantado la mano. Sí, profe, es que tengo una duda con un ejercicio, como que no ¿Mm? me da lo mismo que la pauta. ¿Quieres mostrarme los datos? Sí, ya, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Ya. Ya, eso que estaba destacado en morado, que es Ya. la cuota y el pago por desmantelamiento. Ya. Cuando saco la cuota, no entiendo esa fórmula. Ya. Esa cuota, esa fórmula todavía no la deberían saber, porque justamente hoy día vamos a partir con la anualidad. Hasta el jueves vimos perpetuidad. Pero entonces el Entonces pago no por deberían saber. desmantelamiento lo deberíamos saber. Sí, Eso sí, porque ¿o no? fíjate que esto es lo que ocurre. Tú vas a pagar en el futuro, en 6 años más, 6.722.084. Por ende, tú Ya. dices, hay un solo pago en 6 años más, la tasa de interés te la decían en el ejercicio, entonces tú traes Sí. a valor presente durante 72 meses un solo pago, y eso te da 2.301.000. Ah, ya, entonces ese 72 sería los 12 meses por los 6 años. Tal cual. O Ya, sea, mira, bacán. te diría que justamente me preguntaron algo súper parecido en la otra sección. Alguien quizás me parece que históricamente le ha sido más cómodo convertir esto a la tasa efectiva anual, que es algo que vamos a hacer hoy día, y después elevarlo a 6. Pero a mí me parece que es más trabajo y van a llegar exactamente a los mismos 2.301.171. Ya. Otra pregunta era que si las preguntas cualitativas no hay que justificarlas como en un Excel, como que ¿No? eso es innecesario. Ya, ¿Cuál? ya, eso, profe, gracias. Perfecto. Jaime, tú habías levantado la mano. Sí, profe, es una tontera, pero es de como comprensión lectora mía. Que en las Ujú. instrucciones del control dice que tiene que tener mínimo 20 palabras entre el nombre, sección, algo así. Eso no lo entendí. Ah, eso. O sea, es que si no tiene al menos 20 palabras, el Turnitin les va a arrojar un error al subirlo. Ah, ya, es por eso. Ya, Entonces perfecto. hay gente que empieza a poner, no sé, aquí estoy cumpliendo con las 20 palabras para que no vaya a ocurrir nada. Eso ténganlo escrito antes, no se pongan a escribir eso en el control de ejercicio. Y eso va a funcionar para la prueba 2, para todos los controles de ejercicio. Entonces, como que el formatito, ténganlo hecho previo a empezar a contestar la evaluación, no vayan a perder tiempo de respuesta en ese tipo de detalles. Ya, gracias, profe. ¿De qué? Antonia. Sí, profe, es que tengo una duda como con respecto al formato. O sea, ¿Mm? uno no puede hacer como los ejercicios como a mano en un cuaderno, escanearlos y subirlos como en un Word. No. O sea, es que en ese caso,
va a aparecer justamente ese error y no los va a dejar subir, no los va a dejar subir. No, pero ¿y porque- si en el Word pongo las 20 palabras, por ejemplo, mi nombre, la sección y todo, y pongo como el PDF escaneado, ¿se puede? No estaría, diría que te pegue a lo que dicen las instrucciones mejor. Si las instrucciones dicen que sí, sí, pero no quiero dispararme en los pies que diga que no. Porque si después no se sube ese archivo, como que el Turnitin es bien como quisquilloso en ese sentido, a veces sí, a veces no. Si no se sube el archivo a Turnitin, entonces hagamos lo que dicen las instrucciones mejor. Pues diría que eso es lo, porque eso es transversal para todas las secciones, pues para las 9 secciones. Ya, perfecto. Entonces, ya, voy a volver a la clase de matemáticas financieras. Entonces, aquí. Esto era lo que nosotros decíamos en la clase anterior, al término. Mira, si yo tuviera infinitos flujos de cajas, que en algunas veces decíamos hoy en rentas vitalicias, en el arriendo de una propiedad de inversión o en otras cosas, permite perfectamente que uno diga el valor presente de eso, que vamos a llamar una perpetuidad, es el pago, la cuota, el cupón, el canon, como quieran llamarle ese flujo de caja partido por la tasa. Eso es. ¿Sí? Y entonces nosotros llegábamos a esa conclusión. Oye, ese es fácil. Lo que pasa es que nosotros quedamos, me voy a ir a la pizarra. Nosotros quedamos con esta idea, estábamos diciendo de aquí, ahí. Entonces, decíamos, mira, si nosotros viéramos esto, este es el tiempo, este es el flujo de caja, y nosotros decíamos, si fueran infinitos flujos de caja, el área bajo la curva era justamente lo que hacíamos. Pero eventualmente alguien va a decir, oye, es que yo tengo una máquina que funciona a 10 años, es que yo pedí un préstamo hipotecario por 25 años, no para siempre. Es difícil tener que algún activo o algún pasivo que cumpla para siempre. Entonces quizás quiero solamente hasta acá. ¿Se entiende? Entonces quizás lo que uno quiere es valorizar solamente este pedacito de acá. Entonces nosotros vamos a decir algo de este tipo. Nosotros tenemos todo esto que es 3. Nosotros tenemos todo este pedazo de acá que es 2. Entonces podríamos decir que todo este pedazo de acá es 1. Entonces vamos a decir, si yo a 3, que es toda el área, le quito 2, ¿qué me debería quedar? 1. 1. Listo. Entonces fíjense, yo ya sé cuánto vale 3. 3 vale en valor presente el flujo de caja partido por la tasa. Entonces voy a decir, listo, como aquí hay infinitos pagos, esto vale esto. Fíjense que 2 no parte desde el inicio, parte desde invento, 50 años, ¿ya? Pero va de 50 años al infinito. ¿Cuántos flujos de caja hay en 2? Cero. Menos uno. Infinito. Listo. Entonces, en principio, digamos que esto me va a quedar así. Entonces, si esto fuese así, ¿cuánto vale 1? 0. 0, ya, pero yo sé que no vale 0. ¿Por qué razón? Que se marcó un límite con la línea vertical verde. Y hay un área. Listo. Entonces, gráficamente alguien me dice, oye, ahí hay un espacio, eso debe ser algo, no debe ser 0. ¿Se entiende? Primera cosa. Segundo, fíjense, ¿ustedes preferirían 3 o preferirían 2? 3. 3, ¿por qué? Tiene más área. Bueno, Y ya, pero denme una tengo- razón más financiera. tengo el Genera beneficio del más Abarca flujo. todo, abarca todos los periodos de pago. Sí, pero todos son infinitos. El beneficio limitado de 1, porque en el 2 no lo tengo. Al escoger el 3 tengo el principal, el 1, que son, qué sé yo, Pero eso 3. supone que uno vale algo y no estoy seguro, pues estamos tratando de determinar eso. Pero fue una pregunta, ¿cuál fue la pregunta? Que se me cortó el ¿Qué? internet. Que sí, ¿por qué 3 sería mejor que 2? Pero denme una razón Porque financiera. me genera más utilidades si la gráfica misma me ¿Pero dice por qué, 100 po? pesos. No, No, pero es que eso es porque una presente, razón se gráfica. incluye el área de 1, que va al No, valor Tengo presente. flujo no, todo eso es perpetuo. matemático, no Tengo- entiendo nada de geometría. Tienen que darme una Porque razón financiera. Tengo flujo Porque los perpetuo. intereses se van devaluando cada vez y cada vez más me crece de alguna forma, ¿o no? No.
una tasa simple. Usted, Profe, ¿por qué fíjense tengo que, flujo de caja wait, activo? esperen. 3 son infinitos pagos que parten ahora. 2 son infinitos pagos que parten en 50 meses más. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que 3 es mejor que 2? Porque empiezan a pagar ahora. Eso, listo. Esa es la noción del valor del dinero del tiempo, no hay nada más. Yo prefiero que me paguen ahora que me paguen en el futuro. Entonces, fíjense que aquí no podemos decir eso, pues nosotros ya estamos seguros que 3 debe valer más que 2. ¿Cuánto estamos por determinarlo? Pero tiene que valer más que 2 porque parte ahora y yo prefiero la plata ahora que en el futuro. Si las dos cosas son iguales porque todos son infinitos flujos de caja, aunque nos cueste pensar en el infinito, entonces 3 debe valer más que 2 solamente por el valor del dinero en el tiempo. Entonces fíjense que aquí vamos a hacer un ajuste quizás. Como este flujo de caja, digamos que te empieza a pagar desde el mes 1. ¿En qué momento del tiempo estoy calculando este valor presente? El tiempo cero. En el tiempo 0, perfecto. Este de acá te empieza a pagar en, le voy a cambiar el color, te empieza a pagar en n+1, digamos a partir del periodo 51. Entonces, ¿en qué momento estoy calculando el valor del dinero en el tiempo? 51. No, pues si el primer pago se produce en 51, ¿cuándo lo estoy valorizando? 50. En el 50, siempre uno antes, perfecto, Antonio. Entonces vamos a decir, mira, genérico pongámosle n. Entonces no puedo restar esas dos cosas, porque justamente es lo que dijimos en la clase anterior. Yo no puedo hablar el idioma A y el idioma B, están en distintos momentos del tiempo, no son situaciones financieras comparables. Entonces lo que uno debería hacer para que esto sea comparable con esto es traer de acá hacia acá. Y entonces lo traigo a valor presente. Lo voy a descontar a la tasa R durante n periodo. Y entonces ahora todo este pedacito de acá, ¿en qué momento del tiempo está valorizado? Presente. 0. En el 0. ¿Se entiende? Y entonces fíjense ahora te va a quedar el flujo de caja en R menos el flujo de caja en R sobre R, perdón, partido por esto. Entonces, si aplicamos algo de álgebra, voy a decir, oye, este es el valor presente de una anualidad, por si acaso. Entonces voy a decir, mira, tengo el flujo de caja de R, factor común. Me va a quedar 1 menos 1 partido por 1 más R elevado a la n. Esa es una opción. O podría optar por decir, oye, el flujo de caja y adentro, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esto hacia arriba y ocupar menos n y meter el R hacia adentro. Listo. Que esa es la que me gusta a mí, pero si alguien quiere ocupar la otra, bienvenida sea. ¿Entiende? Y entonces eso va a valer el área verde, la diferencia entre esas dos perpetuidades. Y así es como llegamos a la fórmula de la anualidad. Perdón, ¿alguien dijo algo? No, tenía el micrófono abierto. Ah, perfecto. Entonces, justamente eso es lo que planteaba en ese ejercicio. Oye, si yo fuese capaz de generar flujos de caja de tanto por los siguientes 6 años con la máquina, ¿cuánto voy a obtener? 20 millones. Ah, ya. Si en tu contabilidad vale menos de 20 millones, no hay problema, no hay deterioro. Si en tu contabilidad vale más de 20 millones, hay problema porque nunca vas a recuperar esa cifra. ¿Se entiende? Entonces, eso aplica para una cantidad significativa de los activos. Pues todos los que tienen una vida útil finita, su valor en uso es calculado como el valor presente de la anualidad. Si ya los flujos de caja no son constantes, ya es un problema para la vida real. Vamos a trascender en este curso. Y le voy a decir, oye, esta máquina genera 10 millones por año, 5 millones por año y le quedan tantos años. Listo. Eso es los cálculos que ustedes debiesen ser capaces de hacer, por ejemplo, el día sábado. ¿Sí? Entonces, fíjense que aunque existían infinitos flujos de caja, eso valía algo. Y entonces nosotros podríamos decir, oye, si hay finitos flujos de caja durante un tiempo finito, es obviamente más fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, pongámosle números. Una lotería promete un sueldo de por vida de 7 millones o un pago inmediato de 125. No leamos nada más del ejercicio. Así a primera vista, la intuición, ¿qué te dice? ¿Prefieren 7 millones de por vida o 125 ahora? 125. Ahora. Eso. Ahora. Porque es más
parece ser que después de 20 pagos de 7 millones, parece ser mucho más que 125. Entonces alguien dice, oye, si son 20 meses, por ejemplo, todos creen que van a vivir más de 20 meses, entonces obvio que voy a recibir más plata. Pero el problema es que estamos comparando una perpetuidad de por vida, oye, 7 millones para siempre, que ni siquiera es el valor futuro, están puestos en cualquier momento del tiempo con 125 hoy día. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, mira, si tú tienes una tasa de interés que es de 6% al año, entonces uno podría calcular. Voy a obviar todavía si el problema es de tasa simple, efectiva, hagámoslo literalmente más fácil ahora. Entonces vamos a decir, mira, si tú recibes 7 millones de por vida y una perpetuidad, 7 millones partido 6%, eso te da 116. ¿Tú prefieres 116 o 125? 125. 125. Listo. Las dos cosas están en valor presente, por ende, para hacer cualquier análisis financiero uno tiene que comparar en valor presente. No puedo comparar en 10 años más con ahora, no sirve eso, es un desastre. Si uno lo quiere ver al revés, uno dice, mira, si yo tuviera 125 y esto me permite rentar 6% al año, entonces voy a conseguir 125 millones por 6%. Y entonces eso te va a generar un flujo de caja de 7 millones y medio. Todos los años. ¿Ustedes prefieren 7 millones y medio o 7 millones? 7 millones y medio. 7 millones y medio, listo. Eso es otro concepto subyacente al valor del dinero en el tiempo, racionalidad económica. Ustedes prefieren más a menos. No porque les guste la plata per se, sino que porque pueden consumir y eventualmente el consumo causa satisfacción con el dinero. Sí. Pero si la tasa fuera más baja, mucho más baja, por ejemplo. Ahí no sabemos, pues ahí podría ser que esto te dé más, o sea, si la tasa fuera 3%, por ejemplo, entonces te daría el doble, te daría 230, entonces ahí quizá tú preferirías la lotería de por vida que el pago de inmediato. Ya, pero entonces nunca es como estricto, como tienen que analizarlo, ¿no? No, claro, pues hay que analizarlo, por eso es que aquí te daban la tasa. O sea, Profesor, inclusive diría un punto. Yo diría que inclusive a través del tiempo las tasas cambian, entonces lo que era una mala idea hace 5 años quizás una buena idea ahora. Por eso que las empresas empiezan a invertir en otras cosas cuando las tasas de interés como hoy en día están a niveles ridículamente bajos, porque en el fondo es lo que se llama el easy money era. Tú tienes la era del dinero fácil, está tirar la plata, entonces ¿cómo no vamos a ganar un 4% al año? Hay que ser muy malos para los negocios para no hacer eso. Y las empresas empiezan a invertir en otras cosas. Que en el fondo, además, llevar las tasas a esos niveles tan bajos es la lógica, que la gente se gaste la plata, que las empresas inviertan mucho más y que por eso he bajado intencionalmente los países, sobre todo, las tasas a esos niveles de bajo en el fondo. ¿Sí? Ahora sí, perdón, alguien iba a hacer una consulta antes. Sí, profesor. Esos 116 millones quiere decir que hoy en día, en el valor presente, valen eso. Tal cual. Okay. Así es. Alfonso. No, una pregunta, o sea, cortita, que hoy día está como a 0,5% la tasa, ¿o no? Sí. Sí, allá. De Chile, la tasa de política monetaria. Sí, pero inclusive el mercado espera que baje. Yo tenía clase ayer con los del Magíster de Finanzas en la mañana y veíamos que la tasa promedio que espera el mercado es 0,3%. Uf. Bien o bajo. sea, muy bajo. Y bueno, eso es en peso. En unidades de fomento es negativa, ya hace un rato, lleva más de un año así. Menos 0,5%. O sea, estás seguro que vas a perder. Eso es lo único que te puede prometer el Banco Central. Ya, perfecto. Sí, gracias. ¿No hay de qué? Santiago. Nosotros de forma general, si es que nosotros decimos como que, no sé, pues, tenemos tanta plata y vista en valor presente y valor futuro nos dan lo mismo, nosotros tenemos que elegir la que es de valor presente, o sea, la que nos dan al tiro, más que la que es a plazo, porque Sí, tenemos claro. la plata inmediata, ¿no es cierto? Eso, al Teniendo los mismos tiro. valores. Ya. Eso es lo lógico, que en el fondo, si tú tienes 10 millones ahora o 10 millones en 10 años más, al tiro 10 millones ahora. Si tú tienes 10 millones ahora y 15 en 10 años más, no sé. Pero si es la misma cifra, entonces obvio, porque es valor del dinero en el tiempo.
¿Se entiende? Entonces no debería tener como una duda frente a eso. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Qué otra duda? ¿Alguien más había levantado la mano, parece? Yo tenía una duda con respecto a algo que salió de Alemania, de que no me acuerdo bien si eran las tasas negativas o no. Tasas negativas. Primero, ya, entonces, en ese caso me convendría, ¿no sería al revés el proceso de elección? O sea, debería elegir Es los 10 cierto, el valor millones en futuro 5 es más alto que el valor años. presente. Es cierto. Pero vamos a obviar Esa era eso, mi porque pregunta. eso no pasa en todas partes. O sea, pero fíjense que yo creo que alguna vez en la vida hemos preguntado algo así, pero fíjense que si la tasa es negativa, si ustedes toman un préstamo a una tasa negativa, entonces el préstamo, ¿qué sería contablemente para la empresa? Un activo. No, güey. Sí, Tú pediste plata. es Si la empresa, un pasivo. Ya, pero entonces se paga el solo pasivo normalmente, ¿qué te debería generar? una contracuenta, Tasa o de sea, interés. disminuir un Ya, activo. pues, el gasto por los intereses. Pero fíjense que si la tasa fuese negativa, entonces el pasivo va bajando de valor, porque cada vez debo menos. Entonces, si el pasivo baja de valor, ¿qué te genera? Un activo, ¿no? O sea, como un ingreso, más o menos. Un ingreso. Definición del marco conceptual, clase 1. Oye, el activo vale lo mismo, el pasivo vale menos, aumentó el patrimonio. Puede ser la definición del ingreso. ¿Se entiende? Entonces sería súper raro que tú tengas un préstamo que en el fondo te paga. Eso es la tasa negativa. Entonces, como súper poco intuitivo. O sea, miren, cuando yo estaba en el banco y pasó esto por primera vez, los economistas como que estaban así, no, esto nunca ha pasado. ¿Cómo? No es intuitivo porque uno está acostumbrado a que el banco te cobre intereses, no que te pague intereses por prestarte plata. Es una cosa bien ridícula. Por eso que vamos a trascender de eso, porque eso pasa para ciertas clases de activos que son los bonos de los países. Pero tú no aceptarías un proyecto en el que pierdes plata todo el rato. Pero eso, ¿qué pasa con los bancos? ¿Cómo se sustentan? Es que los bancos igual le prestan a personas más riesgosas, entonces dicen, oye, el mínimo es menos 0,5%, pero igual como la persona puede no pagarme, yo le tengo que cobrar lo que decíamos en la clase anterior del premio por riesgo, 5%. Entonces menos 0,5 más el 5 igual me queda en algo positivo. Por eso que visto desde el visto desde la lógica empresarial, al menos yo nunca he visto una empresa que acepte un proyecto con una tasa de rentabilidad negativa. Esto todavía no funciona para la empresa, funciona para esos casos locos que en el fondo es sexy de leerlos porque nadie se esperaría una ridiculez así, pero pasa hace casi una década. Pero O sea, para el resto de nuestras decisiones, para cuentas por cobrar, para propiedades, planta de equipo, para cualquier otro de los activos que tiene la empresa igual espera que el activo, si te va a generar los flujos de caja en el futuro, tiene que haber algo, porque los préstamos que tomó la empresa son a tasas súper bajas, pero no son cero, porque la empresa no es el Estado. ¿Se entiende? Y además los accionistas que están al final de la fila esperan más que eso. Entonces, si al banco le pagan 5, los accionistas dicen, oye, yo llevo 10 años sufriendo en esta empresa, tienen que pagarme el 10 o el 20%. Entonces, al final, el costo promedio en el fondo entre lo que te prestan los bancos o los bonos y lo que quieren los accionistas es mucho más alto que negativo. Entonces, ese rango funciona para ciertas cosas bien específicas. Digamos que una anécdota. Para nuestro efecto siempre vamos a tener tasas positivas, a menos que sea quizá una pregunta como lo que acabamos de decir, oye, el pasivo te genera ingresos o el activo te genera gasto, una cosa bien rara, pero no más allá de esa locura. Perdón, ¿alguien pero iba a también está contestar? la lógica de que los bancos les va mejor porque prestan plata a una mayor tasa de interés de lo que la gente deposita plata y le pagan por interés. Eso, ¿No? por eso Es como que lo la básico. gente, eso es lo que yo digo, por la gente Esa le ofrezco un diferencia es la depósito ganancia. de menos 0,5, pero yo a una empresa o a una persona le doy un crédito hipotecario por el 5% al año. Entonces igual se gana en esa diferencia. Exactamente. Ajá. Jaime. Pero, Profe, un avión o sea, un activo que genera gasto sería como los aviones de LAN, que el tiempo que estuvieron parados, que en vez de generar plata. Eso es. Pero tú no lo compraste para tenerlo parado, pues no lo compro para mantenerlo nomás. ¿Se entiende? Como que nadie, eso puede pasarle a la empresa.
fíjense que es una buena pregunta, quizás trasciende este curso y es súper buena para Finanzas 2, que en el fondo tú dices, oye, yo esperaba, el retorno esperado del proyecto era positivo, lo que pasa es que el retorno efectivo cuando me puse no había dónde volar, pues. Entonces tú ya empiezas justamente, y esto le pasa a la minería por mucho tiempo, oye, yo produzco el cobre a $2 y lo tenía que vender a 1,5, sí, pero 1,5 es mejor que 0 y tengo que pagar sueldo. Entonces igual operar con pérdidas tiene sentido. Los aviones, si vuelan con menos del 65% de la capacidad, pierden plata, pero le genera algo de caja. Si no, es generar 0. Entonces, quizá operar con pérdidas temporalmente tiene sentido, pero no es que tú vayas a decir, oye, vamos a comprar unos aviones que vamos a perder plata toda la vida, porque nadie vendería plata en ese proyecto. ¿Se Profe, entiende? ¿Ah? Francisco. usted dijo que, o sea, alguna vez dijo que una empresa nunca se va a ir a la quiebra sin flujo de caja, ¿no? O sea, siempre que hay flujo de caja nunca se va a ir a quiebra, algo así, ¿no? Pues, Cierto. Eso debe haber dicho yo. Esa era la pregunta, pensé que venía otra parte. no, es que como que lo podría explicar que como, no, La empresa puede tener pérdida, como el pero si metro, sigue operando por pero varios si años, tiene caja, pues llega un no, punto pues, que ni siquiera es funcional operar, ¿no? no, pues, pero es que lo vamos a mostrar después, por ejemplo. O sea, tú podrías ser no, Tesla Motors. Tesla Motors solo ha obtenido una utilidad el año 2020. Antes tiene puras pérdidas de toda la vida. Pero eso no implica que la acción subiera una cantidad brutal en la bolsa. Amazon se listó lleno de pérdida el 97 en la bolsa y eso no le impide ser la acción más exitosa en toda la vida. Entonces, puede ser que las utilidades son negativas, por ejemplo, porque tiene mucha depreciación o porque tiene una pérdida por deterioro. Por ejemplo, nosotros mostramos con la Tamerlane 4.500 millones de pérdidas, pero 2.300 millones de eso eran por el deterioro de la plusvalía. Entonces, en realidad hay algunos gastos que voy a llevar al estado de resultados que no son flujos de caja. Y por último, mira, si la empresa pierde plata, pero hay alguien que está dispuesto a meterle plata siempre a la empresa para que sobreviva, la empresa no quiebra nunca. A mí me pasó, tuve que hacer una asesoría, valorizar 42 empresas para el quinto grupo económico más grande de todo Chile. Y una de las empresas era una viña, que perdía 9.000 millones al año. Y dije, viste, negocio no vale nada. No, valorízalo en negativo. Yo nunca había hecho eso en live. Pero ¿cómo lo va a valorizar en negativo? Sí, es que 9.000 millones, piensen que para la estructura del grupo era poca plata. Dice, no, la viña hay que mantenerla siempre. Un grupo como este siempre debe tener una viña para que vayan con los nietos, etcétera, no sé qué cosa. Y entonces yo decía, pero ¿cómo van a seguir perdiendo 9.000 millones de por vida? Sí, de por vida. Valorízalo como una perpetuidad de 9.000 millones en negativo. Y entonces uno dice, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues que la matriz le va a aportar plata todos los años para que sobreviva la viña. En el fondo 9.000 millones es el intangible de tengo una viña. Ya, listo. Si alguien le quiere meter plata a ese proyecto que financieramente parece malo, pero tiene un valor emocional, no hay nada que hacer. Ya, pero, vale. Profe, ¿y eso no habrá tenido como un sentido para pagar menos impuestos? O sea, Tengo una seguro pérdida que de paga 9.000 menos millones. impuestos, seguro que paga menos impuestos porque pierde plata, pero no es nada que las empresas no pierden plata solo para ahorrar impuestos. Yo puedo comprar empresas que han perdido históricamente mucha plata por ahorrarte impuestos, pero no pierdo persistentemente plata, porque en el fondo, si tú pierdes, por ejemplo, 100, el fisco te restituye 25, 27% de eso, no te restituye todo, entonces en el neto igual pierdo. No puede ser la única razón para perder plata. ¿Sí? Volvamos a esto. Entonces, miren, si los 125 que me iban a pagar hoy día, en verdad no son 125 ahora ya, sino que son 5 pagos anuales de 25 millones, entonces la idea cambiaría. En el fondo yo tendría que traer a valor presente cada uno de los 5 pagos al 6%, un periodo, 2 periodos y así sucesivamente hasta el quinto, y eso vale 105. Prefiero entonces 105 o 116. 16. 116, listo. Entonces fíjense que 125 ahora sí, pero 125 desparramado en 5 años ya no. ¿Se entiende? Porque vale mucho menos. Entonces fíjense que, claro, yo puedo traer a valor presente 5 pagos de 25 y sumarlos, suena simple, pero si eso fuera 30 o no sé, un crédito hipotecario por 25 años y fuera 300 meses,
Es una lata. Entonces, para simplificar eso, vamos a ocupar la fórmula de la anualidad que acabamos de mostrar. Y entonces ahí uno diría, oye, mira, el valor presente de la anualidad va a ser la primera fórmula ahí. Y nosotros podríamos poner perfectamente el valor presente va a ser los 25 millones que teníamos, y eso traído valor presente al 6% durante 5 periodos, y eso te va a dar los 105 millones y fracción. ¿Se entiende? Entonces, esta noción de la anualidad es probablemente la que más se usa. Por ejemplo, para las cuentas por cobrar, el ejercicio 1 de matemáticas financieras. Si tú vendes en cuota las multitiendas, los supermercados, etcétera, valor presente de las cuotas que se prometen pagar va a ser el valor inicial de la cuenta por cobrar. Por ejemplo, el ejercicio 3 que yo le agregué al set de activo intangible, que ahora lo pueden resolver, una concesión. Nosotros dijimos, oye, mira, si en la concesión tiene un flujo de caja que está garantizado por el Estado, entonces una parte es súper segura, entonces la concesión va a tener una cuenta por cobrar. Entonces tú dices, oye, mira, si me va a generar 5 millones, pues hagamos el mismo número recién, los 25 millones por 5 años, va a ser 105 millones. Pero tú dices, oye, no, pues a mí me costó 250 millones en construirlo, entonces hay una parte que es una cuenta por cobrar. ¿Y el resto qué va a ser por un punto premio? Los restantes 145. ¿Qué van a hacer para la compañía? No. Pérdida. No. Al activo intangible, un punto premio. Eso es. La parte riesgosa es justamente el activo intangible. Y entonces fíjense lo que nosotros decíamos y lo vimos el martes pasado. La cuenta por cobrar va a bajar de una forma que es exponencial, porque al final amortiza mucho más. En cambio, el activo intangible que dura 5 años va a bajar de forma lineal. Entonces el conjunto no es lineal. ¿Se entiende? Francisco. Quería saber, ¿esas dos ecuaciones, o sea, fórmulas, son las mismas o son de...? Sí, son las mismas. No, ya. Profe, yo no entiendo bien en este caso, o sea, no en este caso particular, pero cuando estamos calculando el valor presente de la anualidad, como bien la diferencia entre la cuota vencida y la cuota adelantada. Ah, ya, vamos hacia allá. Todavía no nos metamos en esa complejidad. Primero, digamos, estas ocurren todo al final del periodo. ¿Sí? Entonces, digamos, mira, volvamos sobre nuestro ejemplo al Banco Central, que dijimos, oye, nos puede hacer un solo pago de 5 millones, nos puede hacer infinitos pagos de 120, que es donde terminábamos la clase anterior. O, por ejemplo, pensemos que ahora promete pagar 30 años 250. Entonces, fíjense que ahí tenemos los 250, que es la cuota o el flujo de caja. Teníamos el 3% que venía dado del enunciado inicial, tenemos los 30 años que son los periodos y ahora vale 4.900.000. Eso es lo que uno está dispuesto a pagar. Entonces, si tú fueras al mercado y encuentras esto por menos que 4.900.000, digamos 4.700.000, compro. Si lo encuentro por más de eso, no compro, o vendo si lo tengo. Si lo encuentro a 5.100.000, 5.200.000. ¿Se entiende? Y entonces fíjense que aquí se genera algo, porque tú dices, el valor presente de los 30 pagos de 250, que sumarían 7,5 millones en lineal, hoy es 4.900.000. Pero si el Banco Central, por ejemplo, dijera, yo no quiero pagar todos los años, quiero hacer un pago solamente al final, después de 30 años, entonces diríamos, mira, esto vale aquí en 0, tú me deberías dar 3% durante 30 años compuesto, la noción 1 que decíamos al principio de la clase anterior, entonces en 30 años más deberías pagarme 11.893.000. ¿Qué preferirían ustedes? ¿25 pagos durante 30 años, 4.900.000 ahora o 11 millones en 30 años más? Lo mismo. 4 millones, Eso, 4 millones perfecto. ahora. No, Da lo mismo. da lo Porque- mismo. Da lo mismo. ¿Por qué? Que tiene el mismo valor como de adquisición, por decir. Es valor presente, eso es lo importante. Para Profesor, tomar una yo tengo- decisión financiera deberían calcular siempre el valor presente. Entonces, 4.900.000 hoy valen 4.900.000 hoy. 30 pagos durante cada año de 250 valen hoy 4.900.000.
y un solo pago de 11.893.000, en 30 años más vale hoy día 4.900.000, pues como todos valen en valor presente lo mismo, entonces no hay ninguna diferencia. No debería tener preferencia por alguno. Ojo, que después cuando veamos bonos después de la prueba van a decir, oye, pero algunas empresas prefieren pagar más al principio, más al final. Va a ser por otra razón, por cómo se genera la inversión, pero no porque al principio alguien esté dispuesto a pagar más o menos por eso. Profesor, José. yo tengo una duda con este ejercicio, que no podemos suponer que la persona puede sacar esos 4.900.000 y producir más plata que 11 millones en 30 años más. No, porque si no la tasa de descuento no sería 3%. Como si tú dices, oye, es que yo puedo hacer 5 es tu tasa de descuento. Eso ya era el principio de la clase. El 3% es el costo de oportunidad que tengo. Si yo en realidad dije, oye, pero es que yo puedo hacer mejores cosas, tienes que ponerle una tasa más alta del cálculo. ¿Entiendes? Pero en el fondo igual no se compliquen con eso, porque el cálculo del 3% es bastante más complejo. Eso es como la clase 12 de Finanzas 2. De momento les vamos a decir, oye, la tasa es tanto. ¿Cómo llegaron a ese? No se compliquen, porque insisto que un objetivo de aprendizaje bastante más avanzado en la carrera. Ya, perfecto. Profe, Sí. Aunque tengan con el mismo valor, ¿no sería mejor, como siempre, preferir tener la plata al tiro que en 11 años? No, pero que si yo la 30 tengo, años, perdón. si yo la tengo en 30 años y la vendo ahora, ¿cuánto me pagan? No sé. 4.900.000. Ah, sí, po. Sí. Listo. ¿Se entiende? Por eso insisto, es que alguien la va a preferir ahora, pero por ejemplo, si la empresa cambiara una promesa de que vale 4.900.000 ahora por una promesa que paga 11.893.000, también vale 4.900.000, lo cual implica que la empresa no gana nada. El activo que cambia un activo por otro activo que vale lo mismo. Entonces no hay ganancia ni pérdida. ¿Entiendes? Al menos para el efecto de la empresa contablemente no hay ninguna ganancia. Vale. Profesor, pero una cosa antes. Como al final vuelvo a lo que dijo mi compañero, yo por lo menos siendo racional, si me dicen que en 30 años más voy a ganar lo mismo que ahora, prefiero que me lo pasen ahora. Como No, que pero para no mí es no lo daría mismo. Es 4.900.000 ahora u 11.893.000 en 30 años más. Pero vale lo mismo, ¿no? O sea, vale lo En mismo. valor presente, pues, pero no en valor futuro. Pues. Por el contrario, les diría que quizá hay más gente, o al menos los que quieren eso tienen más plata que todos nosotros, que prefiere eso en 30 años, porque si tú eres capaz de garantizarme una rentabilidad de 3% anual en las condiciones actuales, las compañías de seguro y los fondos de pensiones seguro que comprarían algo de ese tipo. Por eso que cuando hablamos de propiedades de inversión, los fondos inmobiliarios sobre todo son muy apetecidos por los institucionales, las compañías de seguro, los fondos mutuos, la FP, etc. ¿Se entiende? Entonces, en valor presente son exactamente lo mismo. En valor futuro o valor de tiempos distintos no son lo mismo. Entonces, fíjense, esto nos sirve para graficar que si uno quisiera calcular el valor futuro de una anualidad, ya conocemos el valor presente. Entonces, lo único que hay que hacer es llevar a valor futuro. ¿Se entiende? Si después uno le quiere agregar más ln menos n, está bien. O sea, uno podría factorizar esto y decir el 1 por 1 más r elevado a n te va a dar 1 más r elevado a n. Y después el 1 más r elevado a n por el menos n te va a quedar elevado a 0. Y cualquier cosa elevado a 0, ¿qué te va a dar? 1. 1. Listo. Y entonces ahí tenemos la fórmula del valor futuro de la anualidad. Fíjense que en el fondo todo parte de la perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo se debiera ocupar esto? Cuando tú te dices, oye, necesito la plata ahora, valor presente. Necesito desmantelar la máquina en 10 años más, valor futuro. ¿Se entiende? Si está ahorrando, pues problema de valor futuro. Si está pidiendo un crédito, un problema de valor presente. Son como las situaciones típicas por si se quieren situar para la evaluación. ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a poner un apellido a la tasa de interés, porque nosotros hemos dicho, oye, la tasa era X, ya.
Así no es como se presentan en los mercados financieros las tasas. Entonces, cuando uno tiene una tasa de interés, uno podría reinvertir esto. Entonces, ese concepto de las ganancias sobre las ganancias o los intereses sobre los intereses es lo que se llama la capitalización de intereses. La tasa que yo podría ganar, que incluye esos intereses sobre intereses, habitualmente se llama tasa compuesta. O, como nosotros la vamos a llamar, tasa efectiva, porque son los intereses que efectivamente hubiese ganado si es que yo meto todos estos flujos a esta juguera y me da X cantidad de rentabilidad. ¿Sí? Entonces pensemos en esto simple. ¿Cuánto tiempo le costaría triplicar una inversión inicial de $40.000 a una tasa de interés de 9% al año? Entonces, hagamos lo más intuitivo primero. Oye, si tú tienes 40.000 y quieres triplicar, ¿cuánta plata espero ganar? 120. No, eso es el total que tengo que tener. ¿Cuánto espero ganar? 80. 80, ya, listo. Si yo entonces necesito tener 80, voy a decir, oye, mira, si yo invierto 40.000 y eso me da 9% por año, me gano 3.600. Entonces, para conseguir 80, podríamos decir 80.000 partido 3.600, eso es 22,22. ¿Sí? ¿Qué estoy suponiendo aquí? Que todos los años genero 3.600, es decir, cada vez que gano retiro y vuelvo a invertir los 40.000. Pero si no hiciera eso, si por ejemplo al final del primer año dejo metido los 3.600 y tengo entonces invertido 43.600, el siguiente año voy a ganar intereses sobre intereses. Por ende, podríamos plantear que si yo quiero llegar a los 120 de acá y tengo 40.000, al 9% por N periodos voy a obtener algo. Y entonces fíjense que eso solamente se demora 12,75 años, o sea, prácticamente la mitad del tiempo que si yo estuviera retirando las ganancias de esa inversión. ¿Se entiende? Entonces, ese efecto de composición hace que el valor del dinero en el tiempo no sea lineal, y eso hace una diferencia significativa. Entonces, nosotros vamos a acuñar tres conceptos. Tasa simple. La tasa simple es, si tú tienes una tasa, por ejemplo, de 1% mensual, que me parece que ese gráfico en el capítulo era muy claro, tú dices, eso es simple al año 12%, pues si paga 1% por mes, 12% al año, o 6% por semestre, o 3% por trimestre. Esa es la lógica de la tasa simple. Entonces está planteada como que los intereses jamás se van a volver a reinvertir dentro de la inversión. Los intereses o cualquier otra rentabilidad que te dé la inversión. ¿Sí? Esta noción de la tasa simple es lo que más se utiliza en Estados Unidos. Es lo que también se utiliza en los sistemas bancarios en general a través del mundo. Pero no es cómo funciona el valor del dinero en el tiempo. Por eso que al principio nosotros dijimos, y esto es uno o estos dos, y descartamos la dos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar de una tasa efectiva o compuesta a veces también, que sí supone la capitalización de intereses sobre intereses. Entonces, al existir esa rentabilidad, va a generar una diferencia. Por esta razón, tú dices lo siguiente, oye, pensemos en un año nomás, para hacerlo más fácil. Entonces, este es el semestre 1, este es el semestre 2, este es el año 1. Entonces, si tú te ganas un 1% por semestre, el primer semestre me gano un 1%, el segundo semestre me gano un 1%. ¿Qué más me gano? Tengo El esencial. 0,1 por Eso. la efectiva, que sean. El 1 del 1, porque yo ya gané el 1, entonces tú ya no tienes 100, tienes 101. Entonces fíjense que al final del año yo podría terminar ganando 2,01%. Entonces, ya, una parte minúscula, sí. Pero si yo te quedo un tercer semestre o mes o lo que sea en la temporalidad y esto gana más y más y más, esto va a crecer. Entonces, fíjense que uno podría plantear, y era justamente lo que está dicho ahí en el capítulo, oye, si tú tienes un 1% efectiva por mes, entonces eso es mejor o peor que 12% anual. Mejor. Mejor. ¿Simple? O sea, no sé,
no sé si es simple o no. De hecho, yo creo que esto era como una de las preguntas que a alguien le ha salido en el control de lectura. Eventualmente uno dice, mira, si yo te pago 1% por mes, ¿tú podrías conseguir algo mejor que 12% al año? Si es efectiva, no el sí, po. O sea, Efectiva Sí, sí, efectiva mensual. que siempre no. ya, eso es. Entonces uno va a decir, oye, si aquí le pongo efectiva, eso es mejor. Habría un signo que sea hacia allá mejor. Si uno dice, oye, esto es simple, esto es igual, po. Pero si yo tuviera 1% mensual, ¿cuánto puedo generar al año? 280 ya. Eso es, efectiva anual. Entonces tú tendrías esto, 1 más el 1%, pero lo voy a reinvertir 12 veces. A eso le resto 1 y eso me iría a dar 12,68. Me falta un poco de espacio. Voy a colocarlo aquí arriba. ¿Por qué se coloca el 1? Porque fíjense que si yo pongo 1% elevado a 12, ese número tiende a 0. Entonces, normalmente para que el efecto composición se pueda ver, uno pone 1 más la tasa elevado al número de periodos que quiera y luego afuera le resto el 1. Pero es solamente para evitar que el número tienda a 0. Entonces, fíjense que ahí uno va a decir, oye, si yo recibo una sola vez un 12,68% al año o un 1% mensual, ¿qué prefiero? Soy indiferente. Eso es, 12,68 perfecto, Martín. No, son iguales, porque si yo tengo un 1% mensual, puedo conseguir 12,68 al año. Entonces, si me dan 12,68 al año, quedo en la misma. Por ende, si el banco me dice, no, yo te voy a cobrar 12% simple al año, no te va a cobrar eso, te va a cobrar 12,68. Pero es una convención que existe, la tasa simple. Eso ocurre. Nosotros lo vamos a ver en los ejercicios el jueves, con la noción de la carga o el costo anual equivalente. Todos los refrigeradores, microondas, televisores, créditos, etcétera, tienen que tener físicamente un cartel que es proporcional al tamaño del activo que diga CAE. ¿Cuánto es el CAE? Y eso es una tasa simple anual, porque las empresas antes que hacían, no, yo no cobro intereses, yo cobro gastos de administración de cuentas, no, yo cobro gastos notariales, gastos operativos, no sé, le ponían cualquier nombre, y en el fondo tú dices, oye, mira, te prestó plata porque te está vendiendo a crédito un refrigerador, y te está cobrando esto, independiente si lo llama interés o no interés, ese es un costo asociado al financiamiento, por ende un gasto financiero. Entonces metan todos esos conceptos en la misma bolsa y calculen una tasa que sea anual. Porque no me digan que es trimestral, que yo le di préstamo por 3 años, otro le dio por 2, porque si no las personas no podían cuantificar eso. De hecho, hay encuestas, la encuesta de protección social decía, el 95% de las personas es imposible evaluar un crédito en esas condiciones. Por ende dijeron, ponle el CAE y después entonces todos tienen que mirar el CAE, el costo anual equivalente, y el que sea más barato es la mejor opción. ¿Se entiende? Independiente que yo no te cobro los 3 primeros meses, que yo te cobro cada 6 meses, que estos son gastos de mantención, que estos son intereses, etc. ¿Se entiende? Entonces, este concepto de que 1% es 1% efectivo por mes, exactamente lo mismo que 12% al año, simple, o que 12,68% efectivamente recibidos por año, es el concepto de la tasa equivalente. En el fondo yo podría transformar ese 1% en cualquiera otra de estas condiciones y recibir exactamente la misma rentabilidad durante el total del periodo. ¿Se entiende? Alfonso. Entonces, el 1% de efectivo como mensual es igual al 12% simple anual. Tal cual. Y el 12% simple anual es igual al 12,68 efectivo por año. Es que ahí yo me perdí, como no. No, ahí no, ¿no? Que dijo tasa mensual, o sea, anual simple igual a la efectiva. Sí. De nuevo, miren. Si tú tienes un 1% efectivo por mes, podría convertirlo en ¿cuánto al año? 268. 12,68. Ya, eso lo he demostrado. 268. Efectivo por año. Ya, entonces, eso es lo mismo.
Está lo mismo si me pagan mensual un 1 o me pagan 2,68 al año, lo puedo convertir exactamente en lo mismo. Entonces, justamente esas son tasas equivalentes. Pero si yo voy al banco y le digo, oye, tú me cobras 1% al mes, sí, entonces, ¿cuánto te va a decir que te cobra al año? Nos va a decir 12, pero... 12. Listo. Y entonces, fíjense que esa es la noción del banco, simple. Entonces, y aquí hay algo que es evidente. ¿Por qué el banco ocupa la noción simple y no la noción efectiva? Porque se ve menor. Se ve más bajo, pues parece que los préstamos fueran más baratos de lo que efectivamente son. Ah, esto es algo como la noción que presenta el banco, Eso, que para ellos es equivalente. eso, tal cual. Ya, O sea, ya, cuando ellos te perfecto. hablan de 12% al año, ellos saben que te van a cobrar efectivamente 12,68. O sea, si yo agarro todos los gastos por interés y los divido por lo que me prestaron originalmente, eso me da 12,68. Ya, perfecto. Es que no me calzaban los números, pero ya, ahora entendí. Perfecto. Profesor, Ajá. pero el banco hace esto como para que se vea menor, pero no entiendo cómo de 12% simple anual llega a 12,68. Ah, ya, pues si ahora son más matemáticos, entonces vamos a ir a colocar la fórmula, tranquilo. Pongámosle número. Si el Banco Central te ofreciera pagar 60 semestrales, lo cual uno diría, ah, entonces 120 al año, y tú inviertes 4 millones en un depósito a plazo, en un bono, lo que sea, entonces uno podría decir, oye, de forma simple yo gané 120 sobre 4 millones, eso es el 3%. Si uno tuviese otro instrumento, pero solamente paga una vez al año, entonces ¿cuánto debería exigirle? ¿Debería exigirle 3? ¿O debería exigirle más de 3? ¿Qué creen ustedes? Más o menos de 3%. O sea, conviene que sea más grande, ¿Por qué? porque te va a pagar más. O sea, claro, siempre conviene que la rentabilidad sea más alta, pero en el fondo, si tú recibes una vez al año, ¿es mejor o peor que recibir una vez por semestre? Peor, o sea, depende del Peor. valor. Ya, bueno, justamente depende de eso, lo que dice Camila. Pero es peor porque, claro, me demoro más, pues entonces siempre piénsenlo en lo que les molesta no recibir la plata al tiro. Bueno, si me pagan en un año más, me molesta más que me paguen cada 6 meses. Por último, hay más riesgo de que quizás no me paguen, en especial para una empresa. Entonces tú dices, oye, lo que debería observar aquí es que si yo recibo 60 por semestre, 60 sobre los 4 millones son efectivamente un 1,5. Entonces, si yo hubiera tenido la plata el primer semestre, me gano un 1,5. Si la hubiera tenido el segundo semestre, me gano un 1,5. ¿Pero qué más me gano? El compuesto, la multiplicación de los Eso, dos. Intereses. el 1,5 del 1,5. Y entonces quizás esto se ve súper chico, pero es algo. Y todo suma. Y eso durante 20, 30, 50, 80 hace una diferencia significativa. Miren, con la otra sección veíamos el efecto de la composición. Mira, la FP, por ejemplo, en la reforma previsional anterior, en el 2014, propusieron que se diera un bono por hijo de 100 lucas. Entonces, cuando naciera la persona, le depositaban al tiro 100.000 pesos en el fondo de pensiones. Eso en ese momento, si uno lo componía por los 60 o los 65 años hasta que la persona se jubilara, era algo así como 6 millones. Entonces nosotros hicimos el cálculo y si lo hacemos con 0,3% nos daba como 900.000 pesos. Si lo hacíamos con el doble, con 0,6%, nos daba 7 millones y medio. O sea, el efecto de esos intereses se incrementa tan exponencialmente que al variarlo un poquito, esto cambia el número por 7 veces. Por 8 veces, una cosa así. Entonces, fíjense que no es despreciable, uno dice, oye, la tasa es baja, sí, pero por 20, por 30, por 50 años va a ser una diferencia bien significativa en el monto final que se obtiene. ¿Se entiende? Entonces la tasa efectiva realmente sería 3,0225%. Entonces no debería exigir 3, debería exigir más que 3. Por eso vamos a decir que el 3% simple anual es equivalente al 1,5% efectivo semestral y eso es equivalente a el 3,0225% efectivo por año. ¿Se entiende?
Entonces, fíjense que ahora sí es lo que preguntaba José antes. Para generalizar la fórmula, uno diría, oye, mira, si yo tengo un monto cualquiera y que lo puedo hacer rentar una vez por año, por ejemplo, entonces miremos la primera ecuación a la izquierda, la tasa de interés efectiva anual te da 10. Ya, pues, si yo tuviese ese mismo monto, pero me va a dar una tasa tanto por mes, lo puedo generar 12 veces, pues entonces yo puedo hacer una equivalencia en que una tasa X me da exactamente o me produce un monto final igual que a recibir esto una vez al año. Si eso está planteado en términos de interés simple, entonces justamente el interés simple es, si la hago crecer, multiplicar por n veces, que es lo que veíamos en la clase anterior. Si la voy a achicar o la voy a llevar a un subperiodo, es dividir por n veces. ¿Se entiende? Y entonces ahí tengo la fórmula general como para hacerla crecer, decrecer, etcétera, jugar con las tasas dependiendo de cómo esté cotizada en el fondo. ¿Sí? Lo más normal es que los intereses estén cotizados en tasa simple para los mercados bancarios, sobre todo, para el mercado financiero de Estados Unidos. ¿Sí? Eso es la convención es utilizar la tasa simple en esos casos. Como yo les decía, para el CAE, para el costo o carga anual equivalente, también es una noción de una tasa simple anual. ¿Sí? Y entonces gráficamente se ve así, pues, si yo compongo por semestre, entonces la línea celeste se gana un pedacito sobre la naranja, que es una vez al año. Entonces después ese pedacito crece más todavía después de 2 años y mucho más después de 3 años. Y en el extremo, por ejemplo, si tú compones todos los días o a toda hora o a todo minuto, que en el fondo ya las composiciones tienden a infinito, es la línea verde. Y eso es lo que se conoce como la tasa de interés continua. Entonces, claro, si yo pongo el n infinito y el n infinito afuera, como que queda extraño, no sabemos a qué tiende eso. Teorema de L'Hopital, eso tiende a e elevado a r. Euler. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, es una noción que funciona, por ejemplo, para los derivados financieros, por ejemplo, para las criptomonedas, un mercado que nunca cierra en ningún momento. Es probable que en pregrado no la ocupen mucho, quizá un poco a final de Finanzas 2, pero después en el Magíster de Finanzas quizá alguien que quiera seguir ese camino va a poder utilizar esa convención. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Profe, Ajá. que no sé si se acuerda que en la clase como o sea, el horario de consulta del jueves pasado nos mostró como una fórmula de cómo calcular la tasa efectiva mensual y que te dan un anual. Esto. Ah, sería lo mismo al final. Sí, sí, sí. Ah, ya. Claro, porque en el fondo en la clase yo dije ya, como tengo el monto a cada lado, lo voy a sacar. Y aquí yo dije, oye, si esta fuera la tasa efectiva anual, y acá este pedacito de acá, dividido por la n, que quedó más abajo nomás, pero la tasa efectiva interés simple dividido por n es justamente la tasa efectiva. Si esto fuera mensual, el n de acá va a ser 12. Si fuera trimestral, entonces el n de acá va a ser 4. Si esto fuera semestral, entonces el n va a ser 2, y así sucesivamente. Pero esa es la fórmula que mostrábamos el jueves en la noche. Ah, perfecto. Gracias. No hay de qué. Entonces, fíjense. ¿Ustedes prefieren recibir la plata ahora o la plata en el futuro? No. O sea, siempre es preferible ahora. Ahora, listo, ya. Eso es la noción del valor del dinero del tiempo. Obviemos la parte de las tasas negativas que discutimos un poquito para eso. Entonces, fíjense que nosotros hemos supuesto hasta el momento que los flujos de caja ocurren al final del periodo, y no siempre es así. Sobre todo si uno va a arrendar un departamento, una casa, ¿qué es lo primero que te piden? Una cuota inicial. Eso, un mes de garantía. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos, sobre todo en los contratos de arriendo, uno no va a tener los flujos de caja al final del mes, sino que voy a partir firmando el contrato y pagando al tiro un mes por anticipado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar justamente flujos de caja anticipados o adelantados. Entonces, si uno piensa en la lógica del valor presente,
si tú empiezas a recibir los flujos de caja antes, ¿eso vale más o menos? Más. Más. Listo, perfecto. Si tú empiezas a ahorrar un mes antes, en valor futuro, ¿va a tener más o menos plata? Menos. ¿Por qué? Porque más plata se va a desvaluar. No, wait, miren. Ustedes van a ahorrar, por ejemplo, por 5 años, 60 meses. Si ustedes empiezan a ahorrar a final de mes, el primer pago va a ganar intereses por 59 meses. Si ustedes empiezan a ahorrar al principio del mes, el dinero va a ganar intereses por 60 meses. ¿En qué caso voy a tener más plata al final? Empiezo a ahorrar antes. Se empieza a ahorrar antes. Por lo tanto, tanto en valor presente como en valor futuro, los flujos de caja anticipados son más valiosos. Entonces, no se compliquen con aprender más fórmulas. Piensen que si yo recibo el flujo de caja antes, vale un pedacito antes que este pedacito de aquí. La misma fórmula de antes, perpetuidad, por ejemplo, multiplicada por 1 más R. En el caso de la anualidad, multiplicada por 1 más R, que quizá ahí abajo yo un poco jugué más con el álgebra para meterlo adentro, pero lo mismo multiplicado por 1 más R. Y en el caso del valor futuro de la anualidad, que sea anticipada, también multiplicado por 1 más R. No tiene más ciencia que eso. ¿Sí? Entonces eso hace una diferencia significativa. Por ende, si uno tiene esa lógica, entonces va a tener cómo resolver con una perpetuidad prácticamente todos los problemas de matemáticas financieras. ¿Sí? Último tema, 2 minutos finales para cerrar la parte de matemáticas financieras y que el jueves sea solo ejercitación. Cuando tú tienes pagos que son diferidos en el tiempo, por ejemplo un préstamo, un crédito, una parte de lo que tú vas a pagar va a ser un ingreso o un gasto, dependiendo de la parte que esté, y la otra va a estar devolviendo el capital que te prestaron. Entonces, ¿por qué el banco te presta plata? Que le genera intereses al banco. Eso es. ¿Y los intereses qué son para el banco? Ingreso. Un ingreso. ¿Y la empresa que los paga qué son? Un gasto. Gasto. Cuando uno esto lo amplía por mucho tiempo, no es claro cuánto tengo que reconocer de ingreso y de gasto, y por eso que hacer una tabla de desarrollo se vuelve esencial. Entonces pensemos en esto. Pedimos un préstamo por 500.000 yenes que se pagan 40 cuotas iguales y mensuales y que genera un interés de 15% simple anual. Tip para cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio de matemáticas financiera es calcular la tasa efectiva. Siempre el paso 1 es convertir la tasa. Después hago cualquier otra cosa. Entonces, fíjense, aquí la frecuencia de los pagos, ¿cuál es? Mensual. Mensual, listo. Eso es lo primero que tengo que identificar. Entonces, ¿cómo paso un 15% simple anual a efectiva mensual? Con la formulita. Sí, por 12 o no. Dividido por 12 nomás, pues cuando es simple, literalmente es más fácil de calcular. La otra ocupo la formulita y elevo a 1 sobre 12 o la raíz de doceava, como quieran. Pero si es simple, es dividido por 12. En el primer ejercicio que vamos a hacer el jueves va a ser distinto. Entonces diría 15% dividido 12 y eso nos va a dar 1,25. Entonces diría, listo, la empresa me prestó 500.000, yo le voy a pagar una cuota que desconozco, pero conozco la tasa, sé que son 40 cuotas iguales, fórmula del valor presente de la anualidad, y entonces tengo la cuota. Entonces fíjense que si yo pago 40 cuotas de 15.961, voy a pagar en total algo así como 640.000 yenes, pero el préstamo era por 500.000. Los 140.000 de diferencia, ¿qué son? Por el banco. Ya, los gastos por interés. Eso es. Lo que pasa es que sería un error decir, oye, estos 140 dividido 40 periodos y ahí están los intereses. ¿Por qué razón? Porque uno supondría que el valor del dinero en el tiempo es lineal y no es así. Entonces lo que hay que hacer, y con esto cerramos la clase, es construir una tabla de desarrollo. Una tabla, una matriz de desarrollo de amortización, a veces también llamado un cuadro de pago. Y eso va a estar constituido por un saldo insoluto inicial, que es lo que debo. En este caso, los 500.000 yenes.
los intereses, la columna va a llevar lo que yo debo al principio del periodo multiplicado por la tasa. Después uno va a tener la cuota, el cupón, el pago, el canon, lo que como queramos llamar el flujo de caja, pero es la cuota que yo voy a estar generando. Y entonces si la cuota, una parte se va a ir en intereses, la diferencia entre la cuota y los intereses va a ser la amortización. La parte que yo estoy devolviendo o sirviendo el concepto bancario, la deuda. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, oye, mira, de la cuota tanto se fue en intereses, 10.000 lo ocupé para amortizar, si debía 500 al principio del mes y devolví 10, debo 490 al final, eso es el saldo insoluto final. Y por lo tanto una tabla de desarrollo se vería de esta forma. Parto con 500 y tengo aquí al principio, genero el 1,25% de interés, que es el 1,25 de los 500, siempre pago las mismas cuotas, entonces la diferencia entre los 15.961 y los 6.250 es la amortización. Y por ende el saldo insoluto final va a ser los 500 que debía al principio menos los 9.700 que devolví, 490. Por ende, al principio del próximo mes debo 490. Como debo un poquito menos, los intereses a la misma tasa van a ser menos. Y entonces, si los intereses son menos y yo pago exactamente lo mismo, ¿qué va a pasar con la amortización? Mayor. Sube. Y entonces, por eso que los intereses se van reduciendo así, esto se puede estirar para 40, hasta llegar al final, pues y cada vez son menos los intereses y más va a ser la amortización hasta que llegue a que al final del préstamo debo 0. ¿Sí? Todo eso lo ponemos en práctica para la próxima clase. ¿Dudas? Ejemplos típicos me podría dar, te dijo antes de valor presente y valor futuro, como que para saber cuándo usarlos, cómo tenerlos en cuenta. Si tú quieres pedir un préstamo, como este caso, es un problema de valor presente. Si tú estás diciendo cuánto voy a ahorrar en el futuro o cuánto voy a tener que pagar por la provisión por desmantelamiento, entonces es un problema de valor futuro. Ya, ¿esa? ¿Alguna otra duda? Excelente. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.